La crisis energética es inminente. No habrá suficiente carbón mineral para las plantas termoeléctricas. Dentro de unos días la electricidad va a tener que ser dosificada. Gran parte del país se quedará parcialmente sin energía. Esas son muy malas noticias, Tom. Las bajas temperaturas y las nevadas siguen azotando todo el norte del país. La gente se encuentra en verdadero peligro. Desde hace muchos años que debimos desarrollar la energía eólica, como lo han hecho en Europa. Ahora vamos a sufrir terribles consecuencias. Europa aún no está completamente preparada para este escenario, Tom. Ningún país lo está, le respondió Sara, intranquila. Lo sé, no es problema que se pueda resolver de una manera fácil, pero alguien debe tomar la iniciativa. Si seguimos dependiendo de intereses comerciales, nos espera lo peor, como está sucediendo ahora. ¿Cuándo piensan comunicar lo que está sucediendo? No lo sé. Los gobiernos nos van a alarmar a la población antes de que haya evaluado todo el problema y venga elaborando un plan de contingencia. Eso es seguro. Lo importante ahora es averiguar qué podemos hacer para protegernos. ¿Ya reuniste a los miembros del equipo para la expedición? Sí, Daniel se está encargando de eso ahora mismo. Contamos con la mayor parte del equipo. Además, hemos solicitado un detector de partículas del laboratorio de investigación de alta energía en Utah. Tuvimos mucha suerte. Es el más moderno que tiene a su disposición. Muy bien, Sara. El Pentágono exige que salgamos a más tardar en 48 horas. Deben estar bromeando. 2 días para planear una expedición. Teme por la seguridad de sus satélites. Sabes que si estos llegan a fallar, estaremos a merced de cualquier enemigo. Parece que ellos ya tuvieron todo listo para partir. Solo nos esperaban a nosotros. ¿Y dónde piensan establecer el campamento? Todavía no contamos con mapas detallados de la región. Vamos a establecer el campamento junto a una excavación arqueológica que se está llevando a cabo en esta zona. Es el único lugar disponible. Desde ahí podemos observar el fenómeno con más claridad. Ya tenemos todo el equipo necesario para establecernos. El Pentágono no lo envió hoy en 2 aviones de carga que aterrizarán en el aeropuerto de Cancún. Es el más cercano a la zona. Sara escuchó a Tom y le sonrió. Esto me recuerda eh, que no he tenido vacaciones en más de 2 años. No estaría mal pasar unos días en la playa, ¿no crees? Le dijo bromeando. Buen intento, Sara, se burló Tom. Quizá cuando estas crisis se haya resuelto, tal vez. Bueno, al menos lo intenté. Sara salió de la oficina de Tom. Tenía que organizar los preparativos para el viaje. Daniel se estaba haciendo cargo de todo el personal, pero el equipo científico era responsabilidad suya. Llamó el número de contacto con el Pentágono, le había proporcionado para asegurarse de que tendrían disponibilidad los helicópteros de cargas donde llevarían el equipo hasta la jungla. Luego debía hablar al Ministerio de Relaciones Exteriores para transmitir los permisos necesarios con el gobierno mexicano. Al cumplirse el plazo, todo el equipo estaba dispuesto para la expedición. Sara supervisó personalmente a todos los detalles sobre el aeropuerto de la NASA. Solo faltaba el personal.
todos los científicos estuvieron preparados en menos de 12 horas, por lo que el vuelo de salida se programó justo a tiempo. Sara incluso había tenido tiempo de ir a una casa y tomar algunas cosas. La ropa de campo que iba a utilizar sería provista por personal militar. El avión despegó a la hora programada con su equipo de 10 científicos, entre ellos Sarah Hedges y Daniel Root. Tom Render tenía que rendirle informes ante la Junta de Congreso, así que tuvo que permanecer en Houston. El proyecto para descubrir la fuente de la radiación estaba clasificado y había obtenido la más alta prioridad, de manera que Tom nombró a Sarah Hedges directora de la expedición. Al aterrizar en el aeropuerto, los científicos fueron recibidos por personal del consulado estadounidense y autoridades federales mexicanas. Después de pasar las aduanas, fueron llevados al helicóptero militar los trasladaría hasta el campamento. Con el cielo del mediodía completamente despejado, el helicóptero no tuvo ningún inconveniente en recorrer el trayecto hasta la zona del campamento. Una vez ahí, los científicos esperaron la llegada de todo el equipo de electrónico para iniciar su instalación. Sarah Hayes recorrió el lugar y pudo ver de cerca las excavaciones arqueológicas. Los encargados le notificaron que los responsables del proyecto no se encontraban de momento y que llegarían un par de días. Durante toda la tarde, grandes camiones que transportaban el equipo fueron llegando. De un momento a otro el lugar estaba lleno de personal militar y trabajadores que acondicionaban el remolque donde iba a instalarse el equipo técnico. Sara supervisaba la colocación de los remolques del personal y el equipo más sensible. No tenían tiempo que perder. La orden era localizar cuanto antes la fuente de la radiación desconocida. Daniel Root ponía al tanto a todos los demás científicos sobre el carácter confidencial de la misión. No deberían revelar detalles sobre el propósito de estar ahí. Solamente Sarah Hayes estaba autorizada para hablar con la prensa o cualquier otra autoridad que se presentara. Habían convenido decir que se trataba de una investigación sobre los patrones climáticos del aire del Caribe para prevenirse de futuras tormentas. La mayor parte del equipo quedó instalada la madrugada. Sarah Hayes estaba exhausta. Entró al remolque de los dormitorios y se encendió las luces. No había nadie todavía porque todo el grupo seguía trabajando. El primero en llegar fue Daniel. Sara se estaba buscando, dijo, el tiempo que se acomodaba en una silla. Todos los generadores diésel están trabajando. No tendremos problemas de electricidad. Me encargué de que se instalara lo más lejos posible del campamento para evitar el ruido. Muy bien, Daniel, te lo agradezco. Estoy muy cansada. Creo que iré a dormir. Mañana nos espera un día muy ocupado. Así es, Sara. Creo que no van a ser tarea fácil identificar esa fuente desde aquí, en medio de la jungla. No lo será, lo sé. Pero debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para encontrarla. Si esta radiación está afectando el campo magnético terrestre, la situación puede empeorar y dejarnos a merced del viento solar. No estoy segura de que la radiación sea la causa del debilitamiento del campo magnético, dijo Daniel. ¿A qué te refieres?, preguntó Sara intrigada. El campo magnético ha estado en constante fluctuación por varios años. En los últimos años
Ha sufrido una debilitación y al mismo tiempo el polo magnético ha aumentado su velocidad de desplazamiento. Esto puede indicar que el cuerpo magnético podría estarse preparando para una inversión de los polos. Es una sospecha que todos tenemos, pero no hay suficientes datos que demuestren esa teoría, Daniel. Que los polos magnéticos intercambien su lugar es posible, pero es muy temprano para sugerir esa hipótesis. No es un suceso común. La última vez sucedió hace cientos de miles de años. Lo sé, pero debemos estudiar todas las posibilidades. Muy bien, Daniel. Mañana veremos. Por ahora hay que ir a descansar. Sara y Daniel permanecieron unos minutos más conversando y luego cada uno se retiró a su dormitorio. La primera fase de la investigación estaba en marcha. Capítulo 12. Anja se encontraba sola en una sala principal del templo. Había sido citada a la primera hora de la mañana y esperaba ver a todos los miembros ahí sentados. Una voz la hizo reaccionar. Saludos, Anja. ¿Estás lista para empezar? Era el concejal Antea, que había aparecido de nada. Sí, estoy lista. Bien, entonces sígueme. Anja siguió a la concejal hacia fuera de la sala y a través de varios corredores. Bajaron un sinfín de escaleras y entraron a una sala pequeña, muy parecida a las que utilizaban para guiar a los aprendices. Pensé que mi iniciación se realizaría en la sala principal, dijo Anja. El salón está muy grande ahí. Anja, esta sala es ideal para atrapar el sonido de los tambores. El maestro Singh y otros dos miembros del consejo que Anja no conocía se encontraban ahí. Estaban sentados en el círculo y ella fue dirigida al centro. Se retocó en un extraño sillón que la hacía tomar una postura inclinada. Las piernas flexionadas y el torso ligeramente erguido hacia arriba. Los miembros del consejo se sentaron cada uno encarando los puntos cardinales. El maestro Singh le habló. Anja, quiero que te concentres en vaciar tu mente por completo. Cierra los ojos y sigue el sonido del tambor. No tengas miedo. Nosotros estaremos contigo en todo momento. Anja no sentía temor, pero estaba muy nerviosa. Trató de calmar su mente, para lo que fue necesario controlar su respiración. Poco a poco fue controlándose hasta que estuvo en estado de quietud total. De pronto empezó a escuchar los tambores, un sonido monótono que iba volviéndose más complejo y hipnotizante cada vez. La oscuridad en su mente comenzó a desvanecer y aparecieron diferentes manchas de colores que se hacían más brillantes. La luz fue apoderando de su mente al tiempo que el sonido se aceleraba. Notó una extraña rigidez en todo el cuerpo e inmediatamente después sintió como si una fuerza desconocida la apartara de él. Ya no podía controlar sus sentidos. La atracción del sonido era tan fuerte que ella solo se dejaba ir. La luz en su mente estalló en una cascada de brillantes colores y Anja sintió que su cuerpo experimentaba una gran sacudida. Esa fue la última sensación corporal que experimentó. A partir de ese punto ya no podía sentir nada en el plano físico. El sonido de los tambores la transportaba hacia adelante y volvió a sentir otro estallido, esta vez mucho más violento, que la hizo perder el control sobre sí misma. Ahora su ser era inmaterial,
y se encontraba viajando a una gran velocidad a través de un túnel que la transportaba por el espacio infinito. Todo lo que podía percibir alrededor de ella era una luz cegadora que se movía de forma de remolino a medida que su velocidad se incrementaba. Esa luz era diferente a la del día y quizá 1000 veces más intensa. Anja podía sentir cómo atravesaba su ser y producía la sensación de una majestuosa energía envolviéndola con su poder creativo. Parece estar viajando sobre la corriente energética que formaba la realidad del universo. Esta corriente se extendía a través de todo el cosmos, llevando su conciencia hacia un lugar desconocido. Anja no podía calcular por cuánto tiempo estuvo viajando de esa forma, pero le pareció infinito. Sus sentidos se habían perdido toda relación con el mundo y la única forma en que percibía era a través de su mente consciente. De pronto, sintió un cambio de coloración en la gran luz por donde viajaba, y un instante después el gran vórtice luminoso empezaba a ocultarse para dar paso a una oscuridad espesa, interrumpida solo por millones de pequeñas luces que giraban en espiral alrededor de un gran centro. Anja comprendió que estaba observando una galaxia, pero desde un punto muy cercano a ella. Todavía su composición irradiaba vida y conciencia de ser, de una forma que ella no podía explicar. Tenía la sensación de estar observando un organismo vivo que se movía por voluntad propia. Era un espectáculo excepcional. Podía sentir el palpito del pulso magnético de la galaxia, examinada a cada instante. Todos los componentes se encontraban en perpetuo movimiento. Nada permanecía estático, y estos increíbles movimientos estaban sincronizados de una manera tan perfecta. Era imposible para la mente humana concebir tal sincronización. Los millones de soles irradiaban luz a los planetas que giraban automáticamente alrededor de ellos para iluminarlos y dar nacimiento a millones de formas de vida. Anja se concentró en esa escena y se dio cuenta de que cuando lo hacía, su esencia se trasladaba de inmediato, permitiéndole observar desde una perspectiva muy próxima los planetas, donde ese plano rebosaban la vida, asemejaban pequeños frutos que las estrellas engendraban para dar nacimiento a millones de seres inimaginablemente complejos. Mientras más percibía, más se hacía consciente de la estrecha relación que mantenía entre sí todo lo creado. Todo el universo era simbiótico. Los seres vivos dependían de los planetas, que a su vez dependían de la estrella. De alguna forma inexplicable, todo estaba entrelazado, unido por un vínculo que solo podía ser descrito como energético. El orden que guardaba todo el sistema era digno de admiración. Las estrellas giraban sobre el núcleo central que era la fuente de gravedad y que sostenía aquel inmenso sistema que lo transportaba a una velocidad infinitamente grande hacia los confines del espacio. La galaxia se regulaba a sí misma, de manera que, a medida que esa grande masa de luz y conciencia se movía a gran velocidad, iba creando tiempo. El tiempo era la relajante de la misteriosa naturaleza de la luz y el movimiento que la traía a gran velocidad. Todas las cosas que existían en ese sistema estaban sujetas al tiempo y a la velocidad que se creaba con la fuerza que despedía el gran núcleo. A su vez, ese gran núcleo sostenía el eje del giro de la galaxia mientras ésta estaba creando la fuerza centrífuga que permitía su expansión, creando más vida y alterando el espacio-tiempo en el gran
vacío. Una pregunta surgió en su mente y de inmediato su perspectiva se movió para esclarecerla. Anya se había preguntado de dónde provenía tal cantidad de energía, cómo se aceleraba de esa forma. Su conciencia de pronto comenzó a comprenderlo. La energía provenía de una dimensión adyacente a la de nuestro universo. La gran cantidad de luz y calor que el núcleo y las estrellas irradiaban era transportada a nuestra dimensión a través de un gran campo electromagnético que asemejaba un vórtice espiral. Este campo se formaba a voluntad de la conciencia superior de estos astros cuando alcanzaba la perfecta resonación con el supremo campo creador. Anya comprendió que esas estrellas eran seres vivos y conscientes como nosotros, que su forma de conciencia era infinitamente mayor y más poderosa que la nuestra, que cada una de ellas era capaz de sostener y crear sus propias formas de vida, para la cual solamente necesitaba fecundar un planeta en estado maduro con su energía electromagnética. A través del tiempo, Anya vio las estrellas integrándose por voluntad propia, creando esos inmensos campos magnéticos y desintegrándose después de millones de años terrestres para espaciar sus restos y dar paso a la formación de nuevos planetas en la galaxia. Una vez formados, los nuevos planetas pasaban por un proceso de preparación de millones de años hasta estar listos para el surgimiento de nuevas formas de vida, por efecto de la fecundación de los soles. La existencia de estos seres parecía infinitamente larga para nuestra escala de tiempo, pero en su escala propia era parecida a la existencia nuestra. A todos los seres conscientes del universo se les había encomendado la misión de evolucionar en busca de formas superiores de existencia para seguir contribuyendo a la creación infinita. Esta búsqueda por la evolución no siempre resultaba exitosa. Anya comprendió la naturaleza dual del universo para crear vida a partir de pares inteligentes de diferente género. Cada uno de esos pares debía mantener una relación simbiótica de correcta armonía para la sustentación y creación de vida inteligente. También la correcta armonía entre estos pares contribuía a la relación de ambos y era el primer paso hacia la evolución suprema. Cuando uno de estos pares no lograba integrarse armoniosamente, entonces sobrevenía el colapso. Miles de soles y planetas se desintegraban al no alcanzar armonía entre sus órbitas y su desarrollo. Sin embargo, estas desintegraciones liberaban cantidades excepcionales de energía que significaban nuevas posibilidades del apareamiento. De este modo, la energía jamás se perdía. Una conciencia de un sol desintegrándose se veía integrar en forma de planetas para iniciar un gran ciclo de vida. Los planetas desintegrados, por su parte, se desplazaban de sus órbitas para colisionar con otros o para ser absorbidos por las estrellas. El universo estaba ordenado de un gran ciclo de creación y destrucción a escala inmensamente grande. La sincronía, o sea, la posición correcta del espacio en determinado tiempo, y la armonía con su movimiento era la clave para lograr la evolución de estos seres, que equivalía a la ascensión y dimensiones superiores de la existencia menos densas.
Estas dimensiones superiores estaban sujetas a otras leyes completamente diferentes a las de nuestro universo. Anya podía observar cuando las estrellas lograban su ascensión, después de haber contribuido a la creación de especies inteligentes de grado evolutivo superior. La estrella, en vez de desintegrarse, comenzaba un proceso de implosión. Se amplificaba millones de veces. La gran fuerza de este campo atrás hacía que, a su vez, el planeta, hasta que éste se fusionaba con la inmensa energía de la estrella. Después, implosionaba juntos, creado un gran agujero detrás de sí. La conciencia de la estrella transportaba absolutamente toda su masa y la masa de lo que existía a su alrededor, junto con su conciencia, a una dimensión superior para iniciar un nuevo ciclo de existencia en un nivel más cercano al supremo campo creador. La realidad de este conocimiento saturaba la inteligencia de Anya. Ella quiso saber sobre las leyes y la existencia de las dimensiones superiores, pero el conocimiento que obtenía iba más allá de su comprensión. Entendió entonces que aún estaba sujeta a las leyes del universo físico. Por eso su capacidad de conciencia no era lo suficientemente amplia para comprender más allá de estos límites. Entonces, Anya se concentró en la vida de nuestro planeta. Inmediatamente comenzó a recibir información coherente del proceso de creación y destrucción a esta escala. La Tierra era la matriz en donde se desarrollaba la vida inteligente. Una vez que una forma de vida era procesada por efecto de la fecundación de un par de una misma especie, esta vida quedaba sujeta al sustento de la gran matriz del planeta. Esta gran matriz regulaba todas las funciones vitales de este nuevo organismo. Cada uno de estos organismos era creado a partir del elemento más abundante del planeta, que era el agua, y era provisto de una porción infinitamente pequeña de conciencia, proveniente de una dimensión superior. Esta pequeña porción de conciencia era donada por la estrella creadora, de modo que cada ser se integraba a partir de la fluidez del agua y de la luz proveniente del fuego de la conciencia. Todos los seres vivos en el planeta proveíamos del mismo lugar, de la conciencia suprema de nuestro sol. Este gobernaba y sustentaba nuestra conciencia. Mientras el planeta gobernaba y sustentaba nuestro cuerpo físico, ellos eran el padre y la madre de todas las especies. La vida era imposible sin la interacción energética de ambos. Cada especie recorría un largo camino de adaptación física para desarrollar los mecanismos necesarios de su evolución. El cuerpo debía desarrollarse para soportar los cambios que sufre el planeta durante el desarrollo. Mientras tanto, su cerebro se desarrollaba para establecer una conexión más extraña con la conciencia de nuestra estrella. Anya comprendió que las funciones cerebrales de todas las especies estaban dirigidas en primer término a la adaptación física requerida para sobrevivir. Pero una vez alcanzada la forma física óptima, el cerebro seguía desarrollándose para completar la interfaz que concentraría la conciencia individual del ser con la conciencia colectiva de la especie, con la conciencia de nuestro planeta, el Sol, y por último, con la conciencia suprema del gran campo creador. Este proceso tardaba millones de años y miles de especies se habían autodestruido antes de alcanzar la forma óptima de comenzar su esfuerzo por la evolución de su ser individual. Durante el proceso de maduración, cada conciencia individual sufría un largo ciclo de muerte y reencarnación en diferentes cuerpos físicos.
Este largo ciclo era necesario para conseguir el desarrollo requerido, para prepararse a entrar en otra dimensión de existencia. Este proceso de maduración de la conciencia individual era comprobable al proceso de maduración que sufría un feto para entrar en la vida física. Durante ese proceso, la conciencia debía aprender a manipular la energía del gran campo creador. Solo así podría estar preparada para una nueva existencia en un nivel superior. Una vez alcanzado este estado de desarrollo, era posible para un individuo transferir todo su ser a una dimensión superior por medio de una explosión voluntaria. Esto significaba, al igual que para las estrellas y los planetas, el inicio de un nuevo ciclo de existencia superior para cada individuo. Pero al igual que a la gran escala de vida de los planetas y las estrellas, la sincronización y la armonía en su existencia eran el requisito fundamental para este logro supremo. Anya comprendió que la especie que no se adaptaba a esa forma simbólica de vida con el planeta era destruida sin remedio. Una vez que una especie no armónica declinaba, su conciencia colectiva se iba desintegrando, hasta que el último miembro de la especie moría. Así, la energía remanente se transformaba y volvía a comenzar un gran ciclo de desarrollo, creando una nueva. Si este ciclo se encontraba fuera de la sincronización con el ciclo evolutivo del planeta, entonces no llegaría a completarse. Por esa razón, la desaparición de cada especie era un suceso lamentable pero común durante la existencia del planeta. A cada momento, Anya planeaba más y más preguntas sobre la evolución de la especie, pero las condiciones eran simplemente las mismas por más que diferían una de otras. Todas tenían las mismas posibilidades y todas tenían las mismas responsabilidades. Todos los seres debían trabajar en conjunto para alcanzar este logro. Al mismo tiempo, todos debían contribuir a la conservación de su medio ambiente y no dañar el planeta que los sustentaba. Dañarlo equivalía a dañarse a sí mismo, pues la especie estaba evolucionando físicamente para adaptarse a esas condiciones del medio ambiente. Si esas condiciones eran cambiadas, la especie no sobreviviría. Anya comprendió entonces el porqué de las enseñanzas de la conservación del medio ambiente por parte del Gran Consejo. Nunca había comprendido su importancia real. Ella había pensado siempre que se trataba solamente de una forma respecto hacia la naturaleza que nos sustentaba, pero ahora se daba cuenta de que significaba mucho más que eso. El daño a la naturaleza forzaría un cambio drástico de ambiente, que a su vez crearía condiciones de vida diferentes a las que miles de especies no podrían adaptarse. Esto, al final, produciría su desaparición y el fracaso del planeta para desarrollar especies evolutivas, por lo que no lograría ser realización de conciencia y perdería su sincronía con el Sol, corriendo el riesgo de morir y no alcanzar su ascensión. O sea que el comportamiento de las especies también influía en la evolución de los planetas. Anya casi no podía concebir esta interrelación tan estrecha entre todos los seres. Cada uno desempeñaba su función en el gran esquema. Cada muerte y cada nueva vida se engendraba eran el precio que se pagaba en el lugar camino hacia la evolución de la conciencia. Era un sacrificio excepcional de cada especie. Si las cosas no salían bien y el planeta era incapaz de sustentar su más vida,
Todo este sacrificio sería en vano. Todos tendría que comenzar de nuevo. Pero, ¿hasta dónde llegaba la responsabilidad de cada especie? Se preguntó Anja. La respuesta fue contundente, hasta donde fuera necesario y hasta donde su conciencia alcanzara para contribuir. Anja se encontraba profundamente emocionada de experimentar este conocimiento. Ahora comprendía su responsabilidad como ser humano. Entonces deseó volver a su mundo para experimentar la vida física. Ahora tenía un propósito claro para existir. Las increíbles visiones de los planetas, las estrellas de la vida de la especie se fueron desvaneciendo. Anja entró al círculo de la luz una vez más y sintió su ser sacudirse de nuevo. Volvió a viajar a una tremenda velocidad a través del vórtice de luz y finalmente experimentó su cuerpo de nuevo y quiso abrir los ojos. Podría escuchar el sonido de los tambores y siguió el sonido hasta recordar totalmente sus sentidos. Abrió los ojos y todos los miembros del consejo se encontraban en sus lugares alrededor de ella. Trató de incorporarse, pero le fue imposible. No podía mover el cuerpo. Cada uno de los hombres del consejo fue saliendo poco a poco del trance. En cuestión de minutos se habían incorporado y ayudaron a Anja a levantarse. Sentía todo su cuerpo adormecido y se sentó en el suelo. El maestro Sin y la concejal Antea permanecieron con ella durante varios minutos hasta al fin que el maestro Sin rompió el silencio. ¿Aún quieres preguntar cuál es el propósito de esta iniciación, Anja? No, ya no es necesario, respondió ella. Ahora lo he comprendido todo. Aunque nunca imaginé que todo esto que acabo de experimentar fuese posible. Es posible y es la realidad que nos rige, dijo el maestro Sin. Ahora comprendes la gran responsabilidad que contrae un iniciado al experimentar la verdad sobre la naturaleza de nuestro universo. Sí, ahora comprendo. Sin embargo, no todo lo que puedo percibir quedó claro en mi conciencia. Creo que no alcancé a comprender cómo se logra nuestro siguiente paso en la evolución. Me refiero a la explosión del ser que lleva hacia una nueva existencia en los planos superiores. Eso no lo alcanzaste a comprender porque tú no estás lista aún, le respondió el maestro. La información que recibiste es suficiente para hacerte meditar por años. Me alegra que tú solo hayas decidido volver. De otra forma hubiéramos tenido que traerte de vuelta. ¿Por qué?, preguntó Anja, volviendo a su manera habitual de cuestionar todo. El universo es un gran misterio. Lo que experimentamos como conocimiento son diferentes formas de energía que nuestra conciencia logra asimilar. Cuanto más poderosa es nuestra percepción, más energía podemos asimilar, o sea, más conocimiento. Si hubieras seguido ahí, empezarías a percibir energía que aún no eres capaz de asimilar, y todo tu ser se habría desintegrado bajo esa enorme presión vibrante. Estos viajes de conciencia son otra cosa seria, Anja, le explicó el maestro Sin. Uno puede perecer fácilmente si se interna demasiado lejos en lo desconocido. Debemos siempre ser prudentes y estar alertas del peligro que supone viajar más allá de nuestro mundo. Hay otra cosa que no comprendí. Al estar observando las galaxias, me di cuenta de que se desplazaban a una gran velocidad. Después percibí que este desplazamiento creaba tiempo. Entonces, ¿quiere decir que el tiempo futuro depende del desplazamiento de la galaxia? No, Anja, no es así.
Nuestra conciencia percibe el tiempo de forma lineal y efectivamente este se crea por medio del desplazamiento de uno o más cuerpos conscientes dentro de un sistema. Esto sucede por la interacción del flujo de conciencia y del gran campo creador con el nuestro. El tiempo es infinito y su apreciación depende de quien lo observe. Una conciencia superior percibe el tiempo de una manera mucho más rápida y en todas las direcciones, haciéndolo parecer como eterno, lo cual es más cercano a la realidad. Pero tú percibiste inicialmente el tiempo presente, percibiste solamente una dirección. El tiempo es multidireccional y es paralelo al momento, de modo que percibiste únicamente el tiempo paralelo al momento que observaste, lo cual creó la sensación del tiempo lineal en el que el futuro no ha sido creado. La solución a esta paradoja es uno de los grandes misterios. Me temo que va a resultar muy difícil para ti comprenderlo, pero aún así, siendo que la conciencia proviene de una dimensión superior, no está sujeta a las leyes del tiempo lineal, por lo que tu conciencia puede desplazarse en diferentes momentos paralelos al tiempo que observas si aprendes cómo hacerlo. No lo logro comprender. O sea que el futuro ya existe. El futuro no existe de la forma en que lo concibes. Anya, como algo absoluto e inamovible. El futuro potencial existe solamente en referencia al momento en que es observado. Por eso, cada suceso presenta e influye la potencialidad de un futuro. El poder de modificarlo reside en las dimensiones de todos y cada uno de los involucrados en la observación del momento. Aún así, aunque parezca el futuro no puede ser modificado. Sí lo es. De hecho, es modificado a cada momento. O quizás sería mejor de decir ajustado a cada momento. El futuro para ti existiría solo en el momento en que decidas observarlo, no antes. Es demasiado complejo para mi mente, respondió ella. Prefiero dejarlo así por ahora. No me voy a preocupar por el futuro. Por lo menos no por el futuro abstracto, sino por el futuro de nosotros como especie. Desde ahora viviré siempre pensando si vamos a lograr nuestra evolución de la forma en que el universo lo dispone. El libre albedrío de la conciencia nos permitía avanzar de esa dirección. Pero sin una guía adecuada es muy fácil perderse en el camino, le explicó el maestro Singh. Por eso, ahora que has sido iniciada en los misterios de la creación, te has convertido en un faro cuya misión consiste en reflejar una verdad dentro de nuestro mundo. Los iniciados iluminan el camino para todos aquellos cuyo destino es dar el gran paso en la evolución de su conciencia. Anya reflexionó sobre la palabra del maestro. Yo pensé que la búsqueda de la evolución de la conciencia estaba situada a todos los seres vivos por igual, dijo ella. Y así es, pero el giro del kin, el que decide el momento sincrónico en que habrá de realizarse. En última instancia, todos los seres están destinados a evolucionar, pero no todos se encuentran preparados en el mismo momento. Anya comprendió finalmente que la sincronización y la armonía eran conceptos que el universo manejaba de manera distinta para cada ser vivo. Cada uno de nosotros comprendía el camino de la evolución a su propio paso. No podía dar el gran salto. Por eso existían seres que se distinguían en otros en su sociedad.
como los miembros del Gran Consejo. Ellos eran la luz que guiaba el camino para aquellos que se sentían listos para trascender a la existencia material. El rito de la iniciación terminó y la concejal Antea acompañó a Anya a sus aposentos. El viaje había saturado su conciencia de conocimientos y su mente necesitaba un par de días para ordenar sus emociones. Anya se recostó en la cama y luego cayó en un profundo sueño. Capítulo 13. Kiara se encontraba recostada a varios metros del fuego que seguía ardiendo dentro del círculo de participantes de la ceremonia. Habían transcurrido ya varias horas desde el inicio y se podía ver el cielo clareando. Era la hora del amanecer y ella no se encontraba cansada, lo cual era sorprendente. Había permanecido despierta toda la noche y solo sentía un poco de tensión en las piernas. Se había tranquilizado y ahora gozaba de una profunda calma interior. Había podido desahogar todas las emociones y se sentía liberada de esa carga tan pesada que venía acumulando desde la pérdida de su madre. Su mente se encontraba ahora en un estado de suma tranquilidad, casi sin elaborar ningún pensamiento, y su cuerpo se sentía también más ligero. El retumbar de los tambores que empezaban a tocar la sacó de su sueño. Poco a poco el ritmo fue resonando por todo su cuerpo y su corazón empezó a latir rápidamente. La claridad de la luz del amanecer le permitía ahora ver todas las cosas a su alrededor. El fuego iba perdiendo su brillo a medida que la luz del sol se apoderaba de todo. Vívidos colores empezaron a surgir por doquier. La naturaleza de la jungla era maravillosa. La gama de luz y color que ahora observaba dentro del corazón de la selva era simplemente excepcional. Kiara podía escuchar los cantos de las aves que anunciaban el nuevo día y los árboles que agitaban sus ramas suavemente con la brisa de la mañana. Era una imagen espectacular, muy diferente al molesto panorama que ella estaba acostumbrada a ver en la ciudad. Hacía mucho tiempo desde que contemplaron por última vez la luz del amanecer. La jungla exudaba vida y poder en una manera indescriptible. Toda la vida a su alrededor reaccionaba al sentir los rayos del sol y el albor del nuevo día. Kiara se sintió profundamente agradecida por este momento. Reflexionó un instante sobre su vida en la ciudad y pudo comprender que había caído en la monotonía de la cultura moderna con todos sus hábitos y patrones de conducta predecibles. En la ciudad, ella se comportaba como una autónoma que seguía sus rutinas al igual que todos los demás. Ahora, en cambio, se encontraba regocijándose en aquel momento único. El ritmo de los tambores generaban una sensación en su interior que no podía describir con palabras. El sonido llegaba a lo más profundo de su ser y despertaba a su naturaleza salvaje. Entonces su cuerpo comenzó a moverse con respuesta al evidente ritmo del tambor. Mover su cuerpo con completa libertad le daba una sensación de suprema vitalidad y poder. El toque del tambor aceleraba un ritmo mientras varios de los participantes se incorporaban y comenzaban a bailar. La doctora Elena Sánchez estaba entre ellos. Kiara la miró y ambas se acercaron. Las dos estaban sumamente felices. Bailaban sin parar y toda la gente formaba un círculo más compacto dando vueltas alrededor del fuego. Otros participantes permanecían sentados y aplaudían vigorosamente. El ambiente se saturó de alegría. Todos celebraban el amanecer de un nuevo día y Kiara sentía su cuerpo más liviano conforme bailaba y daba vueltas alrededor del fuego.
Su mente se concentraba más y más en el movimiento de sus piernas, tratando de no perder el ritmo, que aceleraba constantemente. Poco a poco fue perdiendo la noción del tiempo. Toda su atención se encontraba ahora en el sonido de su cuerpo y reaccionaba moviéndose de un lado a otro. De pronto, el sol se asomó por el horizonte y Kiara pudo sentir el calor de sus rayos encendiendo en su rostro. El espíritu de Kiara se encendió al sentir esa energía envolviéndola por completo. Ahora comprendía la adoración que los indios sentían por el sol. Era la luz que nutría a todos los seres vivos, irradiaba calor y energía a todo el planeta. Miró hacia el cielo y pudo admirar su hermoso color azul. Los rayos del sol se reflejaban ahora por todo el firmamento, produciendo vívidos destellos en el horizonte. La vida era una experiencia hermosa en ese lugar. Los indios comenzaron a cantar en una lengua que Kiara no comprendía, pero seguía bailando alrededor del fuego. De repente, un crujido dentro de ella resonó en todo su cuerpo. Sintió una extraña rigidez en la espalda, una sensación de poder que estaba invadiendo todo su ser. Perdió el ritmo, dejó de bailar y regresó a su lugar para recostarse. Su percepción había sufrido un cambio y ella podía notarlo en cada célula de su cuerpo. Cerró los ojos despacio y para su sorpresa no estaba viendo la oscuridad, sino manchas brillantes de todos colores. Era un caleidoscopio de fulgurantes luces que formaban complejas figuras geométricas. Kiara comprendió que su cuerpo estaba entrando en trance. Se dejó llevar por la brillantez de las manchas y se conciencia y comenzó a viajar por un largo túnel expulsada por el resplandor de las luces. Casi de inmediato dejó de sentir su cuerpo. Mientras la sensación de velocidad ganaba toda su atención, de pronto la velocidad se redujo y su conciencia saltó del túnel hacia un lugar familiar. En un instante, Kiara se encontraba en la jungla contemplando una pared de piedra inmensamente larga, que tenía un hueco de forma de puerta. Se sintió confundida. La jungla era muy familiar, pero ella no recordaba haber visto ninguna construcción de piedra en la aldea. Se preguntó si se encontraba soñando, pero la imagen era demasiado real. Era imposible que fuera un sueño. Se agachó y cortó un poco de pasto del suelo. Era exactamente igual el pasto que crecía en la aldea. ¿Qué estaba sucediendo? Miró sus manos y eran las de siempre. Recordó lo que había dicho José y tomó uno de los dedos y los estiró. La sorpresa casi la mata del susto. Su dedo se estiró casi al doble de su tamaño normal. Lo soltó de inmediato y este volvió a su normalidad. Ahora no tenía ninguna duda de que estaba soñando, pero en la conciencia precisa de que hacía tan solo unos minutos antes se encontraba bailando en la aldea. ¿Cómo era posible eso? No sabía qué hacer, así que decidió explorar el entorno. Se dirigió hacia la pared y cruzó un hueco en forma de puerta. Enseguida sintió un cambio en su cuerpo. Se volvió y se dio cuenta de que el hueco había desaparecido. Definitivamente ese lugar no se comportaba de la misma manera que el mundo al que ella estaba acostumbrada. En este lugar las cosas parecían y desaparecían sin que ella entendiera el por qué ni el cómo. Siguió caminando hacia adelante y unos 50 metros viajó a un grupo de hombres observando algo en el suelo. No sabía si dirigirse hacia ellos o no. Finalmente su curiosidad la venció y no pudo más que avanzar. Cuando se acercó, lo suficiente distinguió de quiénes se trataba. Eran los 5 chamanes que se encontraban en la ceremonia.
Era posible que estuvieran allí. Luego recordó que estaba soñando y en estas circunstancias todo podía suceder. Ninguno de ellos volteó para mirarla cuando se acercó. Parecían estar muy concentrados y observando una pequeña pileta de agua en el suelo. Kiara se acercó aún más para observar también. Al principio no logró ver nada, salvo su propio reflejo en el agua. Pero al cabo de un rato, unos indígenas comenzaron a aparecer. Eran indígenas del océano. Inmensas olas se agitaban y lanzaban agua y espuma hacia arriba. Diminutas embarcaciones luchaban contra el embarbrecido mar. Kiara se concentró más y los indígenas siguieron cambiando. La pequeña embarcación no era solo que ella había pensado al principio, eran inmensos barcos cargueros que se veían pequeños en comparación con las olas. Las enormes olas hundían y arrastraban sin piedad a los barcos. La imagen era verdaderamente expectante y no detenía ahí, seguía. Las olas golpeaban las costas y grandes casas y edificios se desintegraban a su paso. Los lugares no le eran familiares, pero lo que estaba viendo no era nada agradable. Las olas se abrían paso a través de ríos y a través de las calles para destruirlo todo. Las personas comenzaron a correr, tratando de salvarse, pero eran tragadas por el inmenso torrente de agua y escombros. Kiara podía sentir la angustia y el dolor de la gente al enfrentar la muerte. Autos y aviones eran arrastrados por la corriente como si fueran juguetes. El agua se metía por las ventanas de los edificios e inundaba todo a su paso. Miles de personas eran absorbidas en cuestión de segundos. Pensó que estaba sufriendo una pesadilla y dejó de mirar hacia la pileta de agua. Los 5 chamanes seguían mirando hacia abajo. Ninguno de ellos le prestaba atención. Kiara luchó por dominar sus emociones y volvió a mirar el agua. Las imágenes de las inundaciones se habían ido. Ahora contemplaba inmensas llanuras de escasa vegetación. Grupos de seres humanos se desplazaban a pie a lo largo y ancho de ellas. El viento resoplaba con fuerza y levantaba tanto polvo que les hacía muy difícil el avance. Las mujeres llevaban a los niños en las espaldas y los hombres cargaban rifles y algunos mochilas. Restos animales y humanos parecían en el camino de una forma verdaderamente tenebrosa. Un largo trecho de un río casi seco corría como a medio kilómetro de donde ellos se hallaban. Otro grupo de hombres y mujeres se encontraban al borde de lo que había sido un gran río, con la apariencia solo de un camino con piedras, peces y animales muertos. Las mujeres extraían agua casi del mismo color del lodo para darles de beber a los niños pequeños. Era una imagen dura y deprimente. Kiara percibía la desolación, tristeza e incertidumbre que esas personas sentían. La gran llanura se extendía por miles de kilómetros y a lo largo solo se veían vestigios de la civilización, como autos abandonados y algunas construcciones que parecían ser granjas destruidas. Kiara estaba confundida. Las imágenes tenían un realismo impresionante, pero no se asemejaban a ningún lugar, no podía soportarlo. Se apartó de la pileta y miró a los 5 chamanes indios que continuaban viendo la escena. Algo dentro de ella se había agitado con todo lo que había visto. ¿De qué se trataba? Era un mundo completamente diferente al que ella conocía. Este lugar que había observado era inhóspito.
y transmitía muerte y desolación de una manera horrenda. Miró a su alrededor y a lo lejos descubrió otro hueco en la pared. Caminó rápidamente hacia él y lo cruzó para encontrarse de nuevo en la jungla. Se sentía más a gusto ahí. El paisaje era esplendoroso y el cielo tenía un color espectacular. Lo observó y descubrió un banco de nubes que se aproximaban. Recordó su primera visita a este lugar y centró su atención en ellas. Al cabo de unos instantes, las nubes se detuvieron. Kiara estaba fascinada observando las nubes cuando escuchó una voz. Veo que has vuelto a este plano, Kiara, dijo la voz que hablaba. Parecía estar agitada de nuevo. Acabo de ver algo muy desagradable, contestó. Lo sé, dijo la voz. No es un futuro muy prometedor para los de tu especie. ¿Dónde estoy? ¿Es el mundo intermedio? ¿Por qué vi esas escenas tan horribles? La visión fue intentada para los otros seres que se encuentran contigo, respondió la voz. Estaban preguntándose por el futuro de los de tu especie.